Buenas tardes, hoy día vamos a empezar a hablar un poco acerca del tópico de hemorragias del primer y la segunda mitad del embarazo. En cuanto a las hemorragias de la primera mitad del embarazo, como nosotros conocemos, las tres más importantes, empezando por orden de frecuencia, lo que es el aborto, el embarazo ectópico y finalmente la enfermedad trofoblástica gestacional. Dentro de los tipos de aborto tenemos varios, dentro de ellos el primero, la amenaza de aborto, el aborto en curso, el aborto inminente, el aborto inevitable, el aborto recurrente, incompleto, el aborto completo, el aborto retenido y finalmente el aborto frustro. Un concepto bastante importante es acerca del conocimiento del valor de discriminación de la beta-HCG. La Sociedad Americana de Ginecobstetricia toma como un valor discriminativo alrededor de 1.500 a 2.000 unidades internacionales, a diferencia de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, quien considera un valor de 2.400 para discriminación de la beta-HCG, ¿no? Por encima de estos valores, la ausencia del saco gestacional visible configura un embarazo de localización no determinada a descartar un embarazo ectópico versus un intrauterino inicial o versus un embarazo no evolutivo. Esto es importante porque, como lo vamos a ver más adelante, en el embarazo ectópico nos va a servir mucho acerca de lo que es la determinación de la beta-HCG para discriminar en el diagnóstico, ¿no? Nosotros generalmente le damos un rango hasta de 2.400 unidades internacionales. Bueno, la COG, basado en el estudio de Barnard, que fue en el 2004, considera que un embarazo viable debe incrementar sus valores de la beta-HCG por lo menos en un 53% de su valor basal cada 48 horas, con una sensibilidad de que llega hasta el 99%. Esto es importante ya que nos va a servir bastante para los diagnósticos de una gestación no evolutiva, ¿no? Nosotros vamos a tomarle una beta-HCG a la paciente, más o menos teniendo la idea que cada 48 horas un embarazo normal debe aumentarnos la beta-HCG en alrededor del 53%. Si no, vamos a tener que sospechar que estamos frente a un embarazo que no está yendo bien, que bien podría ser una gestación no evolutiva o, dependiendo de la clínica, podría ser un aborto. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial del embarazo ectópico, tenemos varias patologías dentro de la parte de ginecobstetricia: el embarazo ectópico, la anexitis, la rotura del quiste lúteo o folicular y el aborto. Para discriminar entre una u otra patología va a depender mucho del caso clínico que nos pongan, de la edad de la paciente. Por ejemplo, en una paciente con un embarazo ectópico es característico el dolor punzante asociado a náuseas y vómitos ocasionalmente antes y frecuentes después de la rotura del embarazo. La hemorragia vaginal puede estar presente, es decir, en la mayor parte de las pacientes hay un pequeño spotting o sangrado, hay un atraso en metrorragia, anomalía menstrual o incluso, como dije, spotting, manchas. En cuanto a lo que es el pulso y la temperatura, esto va a verse variable dependiendo en que si el embarazo ectópico está complicado o no complicado. Si estamos frente a un no complicado, pulso y temperatura van a estar dentro de lo normal, a diferencia de que si el embarazo ya está roto, entonces va a haber signos de shock hipovolémico, ¿no? En cuanto a lo que es la exploración genital, dolor específico unilateral que aumenta con los movimientos del cervix y se puede palpar, no es en todos los casos, pero puede verse una masa dolorosa anexial a nivel de ambas fosas, o si no a nivel del saco de Douglas. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, puede haber una leucocitosis menor de 15.000 leucocitos. Si hay rotura, ya vamos a ver signos de anemia, velocidad de sedimentación elevada y una beta-HCG positiva. En cuanto a lo que es la ultrasonografía, vamos a ver que hay un útero vacío, una masa compleja a nivel anexial y líquido en fondo de saco de Douglas, y hemoperitoneo si es que hay rotura de este, ¿no? Es clásico sospechar en un embarazo ectópico. Generalmente hay que tener presente que este se rompe alrededor de la sexta o octava semana, dependiendo la localización, eso es importante.
pero vamos a sospechar con una paciente que llega por dolor, puede haber alguna alteración menstrual, algún sangrado, se puede palpar una masa a nivel anexial, paciente con algunos días de amenorrea, dolor, masa. Asociado a este le hacemos una ecografía transvaginal, no observamos nada en cavidad endometrial, por ende sospechamos en una beta-HCG, le sospechamos en un ectópico, mandamos a la paciente a tomarse una beta-HCG y esta nos sale positiva. Ahí sospechamos en un embarazo ectópico no complicado. Si fuese complicado ya va a haber alteraciones a nivel del pulso, de la temperatura tal vez, y bueno, signos de shock hipovolémico. En la ecografía vamos a ver sangre o líquido a nivel del fondo de saco de Douglas. Y bueno, eso es en cuanto a lo que es el embarazo ectópico. En cuanto a los pacientes con un apendicitis, bueno, la apendicitis puede simular cualquier patología con dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, como bien sabemos. Eso es una patología ya más de cirugía, pero siempre estamos, cuando tenemos un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, debemos sospechar siempre en esta patología, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la anexitis, vamos a ver que la paciente se queja de un dolor bilateral con o sin rebote. Puede haber náuseas o vómitos, pero eso no es patognomónico. Puede haber también un grado de hemorragia vaginal, sea una hipermenorrea o metrorragia. Pulso y temperatura, fiebre, pero no es característico. La exploración genital, dolor bilateral en movimientos a nivel del cuello del útero. Y hallazgos de laboratorio, puede haber una ligera leucocitosis con serie roja normal y velocidad de sedimentación elevada. Y en cuanto a la ultrasonografía, también vemos un útero vacío y una masa compleja anexial a nivel bilateral. En cuanto a lo que es la rotura del quiste lúteo o folicular, vemos también un dolor generalmente unilateral, progresando o generalizado, ¿no? En cuanto a náuseas y vómitos, casi no se ve en ese tipo de patología. Hay un atraso menstrual y luego hemorragia, y a veces con dismenorrea, ¿no? No hay fiebre, pulso se encuentra normal. En cuanto a el dolor, hay sensibilidad a nivel de algún anexo, sea derecho o sea izquierdo. No hay masas y un útero duro no engrosado. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, encontramos generalmente leucocitos normales, también una serie roja normal o ligeramente reducida y una velocidad de sedimentación normal con una beta-HCG negativa. En cuanto a la ecografía transvaginal, vemos también un útero normal con un endometrio engrosado, ovarios engrosados y posible quiste roto o líquido en fondo de saco de Douglas. En cuanto a la patología de un aborto, bueno, como ya sabemos, va a haber un dolor tipo cólico a nivel de hipogastrio, náuseas y vómitos rara vez se ven en este tipo de pacientes. Hay, eso sí, amenorrea seguida por manchado o hemorragia. No hay signos de fiebre, a menos que esta patología haya sido por un aborto provocado, en donde ya vemos un aborto infectado, ¿no? Eso es otra cosa. En cuanto a lo que es la exploración genital, vamos a ver un orificio cervical interno y externo entreabierto, útero ligeramente engrosado e irregular blando, y puede haber sensibilidad si es que hubiera algún grado de infección. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, leucocitos menor de 15.000 o mayor de 15.000 si, como dije, ya se encuentra infectado por un aborto provocado. En cuanto a la ecografía transvaginal, útero ocupado por un saco ovular con restos abortivos, anexos normales y cuerpo o quiste lúteo. Eso es lo clásico, ¿no? En cuanto a lo que es la patología de un embarazo ectópico, vamos a sospechar en esta patología cuando vamos a ver un sangrado vaginal y o dolor abdominal. Es importante tener en cuenta que cuando todavía no se rompe el embarazo ectópico, la paciente puede estar totalmente asintomática, ¿no? Lo más frecuente es que haya un sangrado vaginal asociado a un dolor abdominal. Eso es lo más frecuente. En cuanto a las manifestaciones clínicas de una rotura por un embarazo ectópico, ya lo vamos a ver alrededor de la 6ª o 8ª semana después del último periodo menstrual. Y
Bueno, este tipo de manifestaciones clínicas pueden no presentarse en aquellas, al menos no a la sexta o octava semana, en aquellas pacientes en las que tienen un embarazo ectópico no localizado en la trompa, ¿no? En cuanto a la localización, esta es pregunta de examen, bastante conocida. El lugar más frecuente de localización es la trompa, ¿no? A nivel de la ampolla en un 70%, y posteriormente a nivel del istmo en un 12%. Es importante también, ha sido pregunta de examen, ¿dónde es más frecuente un grado de hemorragia, un ectópico, en donde se produce una hemorragia bastante profusa? Es cuando el embarazo ectópico se encuentra localizado a nivel intersticial o a nivel del cuerno del útero. En cuanto al tratamiento, tenemos 3 tipos de tratamiento. El primero es si es un embarazo ectópico complicado y la paciente está en riesgo de su vida, es quirúrgico. También tenemos un tratamiento médico con uso de metotrexate, el cual tiene sus indicaciones, y también tenemos un tratamiento expectante. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos lo que es la cirugía de emergencia. Se va a observar pacientes con inestabilidad hemodinámica. Es ahí donde recién se da por esta opción. Necesidad también de cirugía concurrente, hidrosalpinx y FIB posterior para un deseo de esterilización. En pacientes también se usa el tratamiento quirúrgico cuando tenemos alguna contraindicación para el uso del metotrexate. Y también cuando hay un fallo del uso del metotrexate también procedemos al tratamiento quirúrgico. Es importante conocer acerca de lo que es la necesidad de cirugía concurrente, debido a que nosotros podemos optar por un tratamiento quirúrgico si la paciente sabemos que es una paciente que tiene un hidrosalpinx severo y a su vez va a ir a tratamiento de fertilización in vitro posterior por deseos de fertilidad. Entonces ahí sí podríamos optar por el tratamiento quirúrgico y aprovechar para bloquear las trompas, solucionar el hidrosalpinx y así poder ir con la paciente a una fertilización in vitro posterior. En cuanto a lo que es también el tratamiento quirúrgico vía laparotomía o laparoscopía en pacientes inestables, bueno, siempre se ha escuchado que la laparotomía debe ir a una paciente con embarazo ectópico roto y con un hemoperitoneo y con signos vitales inestables. Sin embargo, esto va a depender mucho de la habilidad del cirujano para el dominio de la laparoscopía. En nuestra experiencia, al menos en nuestro hospital, hemos entrado con embarazos ectópicos complicados, con gente entrenada en laparoscopía, y se ha hecho por vía laparoscópica sin necesidad de acudir a una laparotomía. En cuanto a la laparoscopía, es el tratamiento de elección, recuperación rápida, hay hospitalización corta, menos costos, menos dolor, sangrado y también menor formación de adherencias. En pacientes hemodinámicamente estables, el tratamiento es quirúrgico, por ejemplo en embarazos heterotópicos, en una rotura tubárica o un riesgo inminente de ruptura. Otras indicaciones es el no deseo o inhabilidad de cumplir el tratamiento médico, contraindicación al metotrexate o falla del tratamiento médico. Si vemos nosotros una paciente que es bastante irresponsable, que no nos va a cumplir el hecho de estar controlándola, entonces es mejor optar por el tratamiento quirúrgico. En cuanto a las modalidades de cirugías que tenemos en este tipo de patología, tenemos en primer lugar la salpingectomía. Se va a realizar en el embarazo ectópico recurrente en la misma trompa, una trompa severamente dañada, en pacientes con sangrado incontrolable, en pacientes con un embarazo heterotópico y en pacientes que ya no desean una fertilidad futura. Si no fuese eso el caso, entonces vamos a preferir nosotros una salpingostomía, que es el método, como digo, de elección en mujeres en edad reproductiva que quieren preservar su fertilidad. La salpingostomía es a través de una incisión en el borde antimesentérico de la trompa, en el punto de máxima distensión. Se recomienda extraer el tejido por hidrodisección. La tasa de gestación intrauterina es más alta con salpingostomía que con salpingectomía.
En cuanto al siguiente tratamiento, es acerca de las indicaciones del uso de metotrexate. Tiene sus indicaciones tanto absolutas como relativas. Dentro de las absolutas, la más importante es que sea una paciente hemodinámicamente estable, sin sangrado activo o signos de hemoperitoneo. En segundo lugar, es una paciente con deseo de fertilidad futura. En tercer lugar, es una paciente con un control de beta-HCG que sea menor o igual a 5.000 miliunidades. Una paciente a la cual se le pueda realizar seguimiento y que no tenga ninguna contraindicación para el uso de este medicamento. Entonces, son 5 importantes indicaciones absolutas. Dentro de las indicaciones relativas, ya está el tamaño de la masa. Se dice que es una masa menor de 3.5 centímetros. Y también que haya una ausencia de latido cardíaco fetal. En cuanto a las contraindicaciones del metotrexate, la primera contraindicación es que el paciente se encuentre lactando, que tenga algún grado de inmunodeficiencia por cualquier enfermedad, que sea alcohólico, tenga alguna enfermedad hepática crónica debido al metabolismo de este medicamento, que tenga algún tipo de discrasia sanguínea como hipoplasia de médula ósea, leucopenia, trombocitopenia o anemia significativa. A su vez, que sea algún grado de sensibilidad al metotrexate, una enfermedad pulmonar activa, úlcera pélvica o disfunción hepática. En general, las contraindicaciones absolutas para el uso de metotrexate es el fallo funcional de cualquier órgano, sea pulmonar, sea hepático, sea renal, debido al metabolismo del medicamento, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones relativas, tenemos que que la tumoración sea mayor de 3.5 centímetros y que encontremos un embrión con latido cardíaco fetal. El siguiente modalidad de tratamiento es el tratamiento expectante. Dentro de los criterios para un tratamiento expectante es que en la ecografía transvaginal no observemos un saco gestacional o una masa extrauterina. En segundo lugar, que la beta-HCG sea menor o igual a 200 y que ésta se encuentre en disminución, y por última instancia que tenga la posibilidad de seguimiento, es decir, una paciente que nos permita seguirla en el tiempo para identificar cualquier signo de hemoperitoneo, shock o algo y poder ya evaluar otro tipo de tratamiento. En cuanto ya pasamos finalmente en cuanto a las hemorragias de la primera mitad del embarazo, lo que son la enfermedad trofoblástica gestacional, se define como tumores placentarios relacionados con el embarazo. No es necesaria, como sabemos, la confirmación histológica para iniciar un tratamiento. Básicamente es clínico y ecográfico. Dentro de la enfermedad trofoblástica gestacional tenemos tanto la molidatiforme como la neoplasia trofoblástica gestacional. Dentro de la molidatiforme la dividimos en parcial y completa. La completa es la más frecuente y se divide tanto de alto riesgo como de bajo riesgo. La neoplasia trofoblástica gestacional se divide en metastásica y no metastásica. La metastásica tiene un buen pronóstico y también se divide en pacientes con enfermedad metastásica de mal pronóstico. Dentro de las neoplasias trofoblásticas gestacionales tenemos la molinvasiva, el coriocarcinoma, el tumor de sitio placentario y finalmente el tumor trofoblástico epiteloide. En cuanto a lo que es la enfermedad trofoblástica, tiene dos características principales. Es una enfermedad en primer lugar quística y es avascular. Decimos que es una enfermedad vascular porque nace de la ausencia del mesodermo fetal que evita la producción de vasos sanguíneos, por lo tanto no hay una buena transmisión de oxígeno y hay una tendencia a la proliferación que va a permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces,
Por esta razón es que decimos que es una enfermedad avascular, ¿no? La ausencia de vasos sanguíneos va a hacer que todo este tejido trate de buscar el oxígeno y así aumente su proliferación e invada órganos. Finalmente decimos que es una enfermedad quística debido a que hay ausencia de vasos linfáticos, por lo que permite que se acumule líquido extravascular adoptando una disposición quística, ¿no? En cuanto a la epidemiología, la incidencia es de 1 a 2 cada 1000 embarazos en Europa y en Estados Unidos. Los niveles de beta-HCG mayor o igual a 200 miliunidades entre la tercera y octava semana después de la evacuación nos dan un riesgo aproximado del 35% de una enfermedad persistente. Y el 5% de molas diploides son parte de un embarazo gemelar con un feto. Es más frecuente en mujeres de origen hispano e indias estadounidenses. Dentro de los factores de riesgo, el más importante es un embarazo molar previo. Posteriormente, una edad materna en extremos de la vida, tanto en adolescentes como en pacientes mayores de 35 años. Tenemos también el uso de tabaco, deficiencias de vitaminas y edad paterna avanzada. El uso de anticonceptivos orales y su duración también es un factor de riesgo, y el antecedente de aborto también es un factor de riesgo. Dentro de lo que es la fisiopatología de la mola, como lo expliqué anteriormente, se debe a una degeneración hidrópica con una proliferación trofoblástica y un edema de dichas vellosidades. Puede ser una patología intrauterina o también extrauterina. Dentro de las características, este cuadrito es bastante importante ya que nos va a permitir diferenciar entre una molidatiforme completa y una molidatiforme parcial. En cuanto a la molidatiforme completa, como dije, es la más frecuente. El cariotipo vamos a encontrar un 46XX o un 46XY. La molidatiforme completa es importante recalcar que en cuanto a lo que es el óvulo no va a haber carga genética por parte del óvulo, entonces por ende toda la carga genética va a ser debido a origen paterno, diploide y de origen paterno, a diferencia de lo que es la molidatiforme parcial, donde vamos a tener un cariotipo, un 69XXX o un 69XXY, es triploide. En cuanto a lo que es la molidatiforme completa, en dicha mola no vamos a ver embrión ni feto, a diferencia de lo que es la molidatiforme parcial, en donde sí vemos tejido embrionario e incluso amnios, ¿no? En cuanto a los edemas vellosos, a nivel de la molidatiforme completa va a ser de manera difusa, y la molidatiforme parcial va a ser solo variable o puede ser focal. En cuanto a lo que es la proliferación trofoblástica, la proliferación es variable, de leve a grave, y en la molidatiforme parcial es focal, de leve a moderado. ¿Cómo es que vamos a hacer el diagnóstico de una molidatiforme completa? La vamos a sospechar en un embarazo molar. Es decir, hacemos una ecografía, tenemos la imagen característica de este tipo de patología, que la vamos a ver más adelante, y encontramos tejido embrionario, tejido amnios, ¿no? A diferencia de lo que es el diagnóstico de una molidatiforme parcial, en donde clásicamente nos va a venir el cuadro clínico, el caso clínico de un aborto fallido. En cuanto a lo que es el tamaño uterino, esto también va a ser bastante resaltante en la molidatiforme completa, ya que se va a ver un tamaño uterino mucho más grande al correspondiente a la edad gestacional, ¿no? En cambio, en cuanto a lo que es la molidatiforme parcial, esto no se va a ver afectado. En cuanto a los quistes de la teca luteínica, son frecuentes en un 25 a 30% y se van a observar en la molidatiforme completa. Y esto es debido al exceso de la beta-HCG, que va a formar unas tumoraciones a nivel de ambos anexos, produciendo estos quistes de la teca luteínica que van a ser productores de progesterona. En cuanto a las complicaciones médicas, también va a ser característico que nos pongan el cuadro clínico de pacientes con diferentes patologías, sea hipertiroidismo, sea preeclampsia. Nos van a dar una serie de cuadros médicos
que nos van a hacer sospechar en esta patología, a diferencia de la molidatiforme parcial, en la cual es rara, ¿no? En cuanto a la enfermedad trofoblástica gestacional persistente, en la molidatiforme completa se da en un 15 a un 20%, mayor incidencia de secuelas malignas, y a diferencia de la molidatiforme parcial, que tan solo hasta el 5% me puede presentar una enfermedad trofoblástica gestacional que persista más de las 8 semanas. En cuanto a la mola completa, pacientes con amenorrea, con una hemorragia uterina en el 97%, hay un spotting o una hemorragia profusa intermitente y una beta-HCG por lo general que llega a 100.000 o se excede de esta, ¿no? Vamos a ver un tamaño uterino que crece rápidamente a lo que corresponde para su edad gestacional, ¿no? También vamos a ver un tamaño a nivel de ambos ovarios con la aparición de quistes tecaluteínicos que son aproximadamente más de 5 centímetros en el 46%. Va a haber, como dije, otras patologías asociadas médicas, como puede ser una hiperemesis gravídica, y todas estas patologías se van a deber al aumento de la beta-HCG, produciendo una hiperemesis gravídica, produciendo un hipertiroidismo, ya que, como sabemos, la beta-HCG comparte la subunidad alfa con la TSH, con la LH, con la FSH. Entonces, de alguna manera nos produce este cuadro de hipertiroidismo en un 7%. También nos puede producir preeclampsia de inicio temprano, antes de las 24 semanas, de un grado de toxemia en el 27%. En cuanto a lo que es la mola incompleta, es una paciente con amenorrea, con dolor tipo cólico en hipogastrio, con una hemorragia uterina en el 97%, igualmente un aumento del tamaño uterino, pero esto no es tan marcado como en la mola completa, en que llega al 50%. Puede haber un grado de preeclampsia de inicio temprano antes de las 24 semanas, pero esto no es muy frecuente. Y una expulsión de tejido molar de restos hidrópicos y vesículas, ¿no? Lo raro es que haya un hipertiroidismo, hiperemesis gravídica, preeclampsia, como dije. Estas patologías y los quistes tecaluteínicos son característicos, pero de la mola completa. En cuanto a las complicaciones, 3 complicaciones más frecuentes, la más importante, anemia, preeclampsia e hipertiroidismo. En cuanto a lo que es el examen físico, debe ser exhaustivo en esta clase de pacientes debido al riesgo de una enfermedad trofoblástica persistente. Y dentro de las pruebas de laboratorio que vamos a solicitar, hemoglobina, grupo sanguíneo, hematocrito, función tiroidea, hepática, renal, y esto es bastante importante, una radiografía de tórax y una ecografía hepática para descartar algún grado de metástasis. En cuanto al diagnóstico ecográfico, ya hablamos del diagnóstico clínico. El diagnóstico laboratorial, encontramos una beta-HCG que por lo general es mayor a 92.000 miliunidades, más ausencia de fetocardia, y por ecografía vamos a tener diferentes características, tanto si estamos frente a una completa versus una parcial, ¿no? Si es completa, vamos a ver una masa uterina ecogénica compleja con espacios quísticos múltiples, sin feto ni saco embrionario. Esto es importante. La clásica figura de una tormenta de nieve o panal de abejas o copos de nieve, ¿no? Es la imagen que vemos acá. A diferencia de la mola parcial, en donde vamos a ver un esbozo embrionario, un feto, vamos a ver dicha placenta en donde sí se observa una degeneración quística en relación de un diámetro transverso con anteroposterior del saco gestacional mayor de 1.5. En cuanto al diagnóstico diferencial, leiomiomas uterinos, un aborto incompleto, un embarazo de múltiples fetos. En cuanto a lo que es la mola de alto riesgo, vamos a sospechar en una mola de alto riesgo cuando tenemos una beta-HCG que excede los 100.000 miliunidades por mililitro. Cuando tenemos un crecimiento uterino exagerado,
que no va acorde con su edad gestacional, cuando hay presencia de quistes tecaloteínicos y cuando hay enfermedades médicas asociadas. Allí vamos a sospechar que estamos frente a una mola de alto riesgo. En cuanto a lo que es el tratamiento, se debe hacer una vez hecho el diagnóstico, ¿no? Vamos a pedir un cuadro hemático completo, coagulación, función hepática, función renal, esto es importante, una beta-HCG basal, porque a partir de esta vamos a hacer todos los controles posteriores después del tratamiento, y también un examen físico pélvico y vaginal, una radiografía de tórax, esto es importante, para descartar algún grado de metástasis, una ecografía abdominal y una TAC para descartar metástasis. En cuanto al tratamiento, el tratamiento más importante es la evacuación de dicha mola. A través de un legrado no es lo más indicado. Se dice que el gol estándar es un curetaje por succión. Considerar el uso de una inmunoglobulina anti-D en pacientes con RH negativo. Otro tipo de tratamiento tenemos lo que es la quimioterapia. Este tratamiento es un tratamiento controversial. 20% hay de riesgo de desarrollar un tumor persistente versus una toxicidad. En cuanto a lo que es el seguimiento, se va a recomendar prevenir el embarazo, al menos mientras le hagamos el seguimiento a la paciente y veamos que todas sus beta-HCGs por un buen tiempo estén saliendo negativas. Se debe medir la beta-HCG, esto es importante, el primer control de beta-HCG después de la cirugía es a las 48 horas después del legrado. Posteriormente ya podemos pedirle una beta-HCG semanal hasta la remisión clínica y hasta conseguir niveles normales por 3 semanas consecutivas. Luego de la remisión completa vamos a pedir una beta-HCG mensualmente por 6 meses y luego van a ser ya va a ser bimensual por 6 meses más. Exploración clínica cada 2 semanas hasta la remisión completa y una vez que los niveles de beta-HCG desciendan a cifras normales, se mide su concentración cada mes durante 6 meses más y bimensuales durante 6 meses más. Si es indetectable, se suspende la vigilancia y se permite el embarazo. Este es un cuadro sinóptico acerca del cómo es que nosotros vamos a actuar frente a una beta-HCG que se mantiene elevada 8 semanas luego de la evacuación uterina. En primer lugar, cuando nosotros estamos frente a una beta-HCG que durante 8 semanas posterior al legrado no ha bajado, o ha permanecido o ha aumentado, pero no ha bajado, entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de descartar una enfermedad persistente, ver si hay metástasis o no, y esto lo vamos a saber a través de una radiografía de tórax. Debemos tomar pruebas de función hepática para descartar algún grado de metástasis, ¿no? Una ecografía abdominal, una ecografía hepática también para descartar metástasis. Si vemos que la beta-HCG se encuentra normal, entonces vamos a sospechar que tan solo estamos frente a una enfermedad localizada, por ende una enfermedad trofoblástica persistente, si es más de 8 semanas de beta-HCG que no baja, o frente a una mola invasora o un coriocarcinoma, ¿no? Si nosotros ya vemos que en estos exámenes que nosotros solicitamos, la radiografía, la función hepática, se encuentra alterado, entonces sospechamos en una enfermedad metastásica, sea de bajo riesgo o de alto riesgo, y dependiendo de eso va a seguir diferentes tipos de tratamiento. Por ejemplo, si estamos frente a una enfermedad trofoblástica persistente, vamos a hacer el uso de metrotexate más legrado uterino. Si estamos frente a una mola invasora o un coriocarcinoma, entonces vamos a proceder a la histerectomía y al uso de metrotexate. Si estamos frente a una enfermedad metastásica de bajo riesgo, uso de metrotexate. Y si estamos frente a una enfermedad metastásica de alto riesgo, ya va a ir la paciente a una poliquimioterapia. Es importante tener en cuenta que la enfermedad trofoblástica va a proceder a un legrado uterino, en cambio la enfermedad trofoblástica persistente, a ese legrado uterino se le va a adicionar quimioterapia. Para recalcar que la quimioterapia va a ser con el uso de metrotexate, ¿sí? Por ende, si hablamos de una enfermedad trofoblástica persistente, va a ser uso de quimioterapia más legrado uterino, mola invasora, quimioterapia más histerectomía.
Y si estamos frente a una enfermedad metastásica de alto riesgo, va a ser poliquimioterapia. No solamente se va a utilizar lo que es el metotrexate, sino se va a añadir a esto otros medicamentos. Perdón. Dentro de lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional, en primer lugar va a ser caracterizada por una invasión agresiva del endometrio y del miometrio por células trofoblásticas, seguida de alguna forma de embarazo, casi siempre antecedentes de evacuación de embarazo molar y raramente después de partos o abortos, ¿no? Es el clásico cuadro clínico donde nos dicen que ya ha habido una evacuación de un embarazo tipo mola. Dentro de lo que es la clasificación histológica, la mola invasora, vamos a encontrar vellosidades coriónicas completas con crecimiento e invasión trofoblástica sin metástasis, ¿no? En cuanto a lo que es el coriocarcinoma gestacional, es una patología extremadamente maligna. Vamos a encontrar células anaplásicas del citotrofoblasto y del sincito trofoblasto, hemorragia, necrosis e invasión vascular. Metástasis tempranas por vía sanguínea y puede aparecer después de un embarazo no molar. Hemorragia anormal posparto y pobre pronóstico por diagnóstico tardío. Otro tipo de clasificación es el tumor trofoblástico en el sitio placentario, donde se va a observar trofoblastos intermedios en el sitio placentario. Después se va a ver después de un embarazo normal, va a haber una diseminación tardía baja de beta-HCG y una insensibilidad relativa a la quimioterapia, o sea, al tratamiento quirúrgico. Tumor trofoblástico epiteloide es una patología bastante rara, donde vamos a ver una transformación neoplásica del trofoblasto intermedio coriónico y un tratamiento se va a realizar una histerectomía, pero en el 20-25% ya va a haber metástasis. Son patologías bastante raras, tanto el tumor trofoblástico en el sitio placentario como el tumor trofoblástico epiteloide. En cuanto a los criterios diagnósticos de una neoplasia trofoblástica gestacional, vamos a hacerlo a través de la beta-HCG. Vamos a ver una meseta de la beta-HCG en las últimas 4 mediciones en un periodo de 3 semanas, el día 1, 7, 14 y 21. Vamos a ver un aumento de la beta-HCG en 3 semanas consecutivas. Eso es el criterio más importante, ¿no? Que vamos a ver un diagnóstico histológico de coriocarcinoma y vamos a ver también una beta-HCG asociada a que se mantiene elevada por alrededor de 6 meses a más, ¿no? Entonces hacemos el diagnóstico de una neoplasia trofoblástica gestacional cuando tenemos el diagnóstico histológico de un coriocarcinoma y a esto le asociamos una beta-HCG que se mantiene en meseta, que aumenta su concentración o que también se mantiene elevada por alrededor de 6 meses, ¿no? ¿Cómo valoramos la extensión de la enfermedad? La valoramos mediante exploración pélvica, mediante una radiografía de tórax y también podemos pedir una tomografía cerebral si vemos algún tipo de signo clínico y una tomografía también abdominopélvica. Bueno, esto no es tan importante que se lo aprendan, es muy raro que venga en algún examen tanto de NAM como de residentado, pero es más o menos para que tengan una idea de cuáles son los estadios según la FIGO de este tipo de neoplasia trofoblástica gestacional. En cuanto a lo que es la enfermedad metastásica y no metastásica, la invasión local en alrededor del 15 al 20% de molas completas y tan solo el 2 al 4% de molas parciales puede perforar el miometrio y causar alguna hemorragia intraperitoneal y puede haber algún grado de insensibilidad relativa a la quimioterapia. En cuanto a la enfermedad metastásica, mayoritariamente debido a un coriocarcinoma, se debe sospechar en cualquier mujer en edad reproductiva sin un tumor primario conocido. Y esto también es pregunta de examen. El primer órgano que se ve afectado en la enfermedad metastásica
son los pulmones en un 80% y en segundo lugar lo que es la vagina en un 30%. En cuanto al tratamiento quirúrgico, localmente invasores, tratamiento paliativo, quimioterapia para neoplasia trofoblásica gestacional de bajo riesgo, el metotrexato. Y lo que yo hablaba acerca de la quimioterapia también para bajo riesgo puede usarse el etopósido y otros medicamentos como la ciclofosfamida y la vincristina.